Estamos diciendo que viene un tiempo de aceleración sobre la iglesia, un tiempo de aceleración sobre la familia y un tiempo de aceleración sobre cada una de nuestras vidas. También estamos hablando de restitución. Y yo cuando estaba hablándole al Espíritu Santo o hablando con el Señor, digo, Señor, qué interesante saber que los tiempos vienen acelerados, pero también el Señor hablaba en mi corazón que la aceleración va íntimamente ligada a la restitución, y vamos a estar viéndolo en esta mañana. El libro de Amós, capítulo 9, verso 13, allí nos está hablando, y esa es la palabra en la cual el Señor me ha llevado a centrar la mirada. Esta es una palabra que el Señor se la da al profeta Amós, ¿sí? En un momento donde Israel se encontraba pasando diferentes situaciones, pero en la misericordia de Dios viene y trae palabra de parte de Dios hacia la nación, hacia ese pueblo, y dice lo siguiente, dice, he aquí que vienen días. O sea, fíjese usted que es buen entendedor y le gusta, a mí me gusta desglosar la palabra, y yo sé que la Biblia no dice las cosas por decir, sino que tiene un significado y tienen un porqué. Y esta palabra es una palabra que el Señor la transmite a un pueblo, pero mire, me llamó la atención porque dice, en aquellos, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor. No era algo que estaba sucediendo o estaba aconteciendo, sino que la mirada de Dios es una mirada hacia adelante. Dios le estaba diciendo a su pueblo, y Dios está diciéndonos a usted y a mí en esta mañana, que van a venir días. No son días que están sucediendo, sino que van a venir días, dice Jehová, que el que ara va a alcanzar al segador. El que está trabajando con la tierra, dice que el que ara va a alcanzar al que está segando, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados, dice, se van a derretir. Qué interesante es esta palabra, porque es una palabra activa, tiene acción. Esta palabra es una palabra que nos dice el Señor, mira, las cosas van a comenzar a acelerarse, las cosas van a comenzar, si había un estado de pasividad, si había un estado donde las cosas no sucedían nada, va a comenzar a venir días donde dice el Señor, se va a activar, se va a acelerar de tal forma que aquel que está trabajando con el arado, dice que el segador va a estar encima de él. O sea que está trabajando con la tierra, pero está allí recogiendo la siembra, está cosechando. Pero también nos dice la palabra de Dios que el pisador de las uvas, dice, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. O sea que está hablando de una activación, de una aceleración en los tiempos. Aquellos que saben, con respecto a los frutos, usted sabe que hay un periodo donde usted tiene que sembrar, hay un periodo donde usted tiene que esperar que esa semilla caiga en tierra, muera y comience a florecer. Hay todo un proceso. Pero acá el Señor le está diciendo a su pueblo y nos está diciendo a nosotros, viene un tiempo de aceleración para la iglesia. Ahora, es interesante, yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me gusta muchas veces saber dónde me encuentro parado en la tierra, ¿sí? Me gusta saber los hechos y los acontecimientos. Y es indudable que el mundo está viviendo un tiempo de aceleración. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero el sistema, la tecnología, está llegando a un sistema de aceleración tan profunda que parece que las cosas que estamos viviendo parecen cosas que nos comentaban hace 40 años atrás. Estamos viendo, la otra vez estaba viendo un informe sobre robótica, no sé cuántos lo vieron, pero ya están utilizando a los robots y están sacándole el lugar a trabajadores, a mano de obra humana, y están comenzando ellos a desarrollar. Los robots están comenzando a tomar un lugar y una ocupación. Los tiempos se aceleran. Los gobiernos están uniendo y están hablando de una aceleración
a nivel mundial. Se están alistando el mundo globalizado, se están alistando los gobiernos. Es interesante, no sé cuántos de ustedes vieron, pero se está hablando, hermanos, que así como hay una aceleración a nivel espiritual, también hay una aceleración a nivel natural. Hoy estaba mirando un informe antes de venir acá. Están diciendo Mar del Plata, Pinamar está vacía, estamos teniendo un tiempo otoñal. Algo sucede, algo pasa. Algo está aconteciendo aún en el clima que no nos estamos dando cuenta. Ya no sabemos si es que estamos en verano o estamos en invierno. Estamos viviendo un tiempo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero comenzaron a llegar noticias de China, donde hay un virus que se está levantando en Estados Unidos. Están hablando ya casi de una pandemia. Y esto nos está hablando algo en el plano natural. Y nosotros estamos sumergidos en este mundo. Por eso la importancia de que nosotros podamos discernir los tiempos de parte del Señor. Entiendo que de parte de la palabra anual proclama vienen tiempos de aceleración para el ámbito natural como para el ámbito espiritual. En el ámbito natural la naturaleza está como nunca antes acelerando los tiempos, la tecnología, las naciones con sus decisiones, los gobiernos del mundo se están alistando. Ante todo esto no podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto. Algunos que son tan espirituales no se dan cuenta que están todavía viviendo en la tierra y espiritualizan todo. ¿Sí o no? Hay algunos que espiritualizan todo en la vida. Esperan que Dios les traiga esto, que el Señor les haga lo otro y no se dan cuenta que tenemos que todos desarrollar un esfuerzo. En el libro de Mateo capítulo 16, verso 3, el Señor tiene que exhortar fuertemente a sus discípulos. Mateo 16, 3, me parece que no lo puse, ¿no? Mateo 16:3 nos dice lo siguiente, mirá lo que me llamó la atención porque Jesús exhorta fuertemente, dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque hay una manifestación en los cielos. La gente del campo sabe esto, sabe cuándo va a llover, sabe cuándo va a venir viento. Sí, hoy tenemos satélites, pero la gente del campo discierne mucho más que nosotros. Y ellos dicen y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las podéis entender, no las discernís. Por eso tenemos que estar ávidos, despiertos, atentos a los tiempos espirituales que nos toca vivir en estos momentos. Estamos llamados a discernir los tiempos y son tiempos de aceleración en el ámbito espiritual que van a afectar en el ámbito natural. Señales en el cielo nos están hablando, la aceleración de la venida de Cristo. La propagación del Evangelio nos está hablando ciertamente de la venida de Cristo. Hablamos de aceleración, y yo cuando hablaba de aceleración digo seguramente, muchas veces cuando hablan de aceleración dice, bueno, lo que te costó 10 años lo vas a hacer en 1 año, y está bueno eso pensarlo, sí que está bueno, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y es lo primero que yo pensé, digo, Señor, este va a ser nuestro año 2025 y va a ser nuestro año de aceleramiento, este año donde las palabras que tú un día hablaste, que tú un día, Señor, nos trajiste, como dice el Salmo 139, Señor, trae a la memoria las palabras dadas a tus siervos, 119, 49, Señor, trae a la memoria esas palabras dadas a tus siervos. Señor, en pocas palabras, acelera los tiempos. Y es lo primero que nosotros pensamos, lo que yo pensé, digo, Señor, ahora se llegó el tiempo donde tantos años esperamos que Dios va a cumplir. Quizás un estado de salud, quizás un estado económico, quizás un estado de trabajo que estamos pidiendo, que estamos clamando, que estamos rogando. Y en los tiempos de aceleramiento Dios se glorifica. Pero no tan solo estamos hablando de esos aceleramientos,
sino que Dios está hablando también de una forma particular, y eso es lo que primero me llamó la atención. Dios está pidiendo y está permitiendo en mi vida un aceleramiento, una preparación. Es indudable que cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia, en este estado la iglesia no la puede venir a buscar. ¿Sí o no? No la puede venir a buscar. Yo creo que Dios la tiene ahí, nos está observando y el Señor nos está pidiendo, muchachos, mi venida viene pronto, disciernan los tiempos. Pero la iglesia está dormida, la iglesia no está esa iglesia buscadora, no está esa iglesia, hermanos, que realmente está comprometida. Por eso la aceleración viene también sobre nuestras vidas. Viene un tiempo donde Dios va a trabajar de tu vida de una forma que el crecimiento que vas a desarrollar en este año va a ser un desarrollo sobrenatural de parte de Dios, pero va a depender de tu decisión y de mi decisión de querer crecer o no querer crecer en las cosas del Señor. Por eso, cuando hablo de aceleración, no tan solo hablo de que Dios va a cumplir, porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Y quizás lo que yo le decía al Señor, quizás lo que nos costó tanto, en una vez cerrar de ojos, Dios puede hacer que nuestra historia cambie, tu historia cambie, Dios lo puede hacer. Pero Dios también está hablando de nosotros, está hablando de que Él quiere acelerar sus tiempos sobre mi vida. ¿Por qué? Porque nos está preparando para su venida. Dice, y yo puse aquí algunas cosas que me parecieron interesantes, aspectos sobre la aceleración. Lo primero que tiene que ver con usted y conmigo. Por eso es un tiempo, este año 2025 va a ser un tiempo de tomar decisiones. Porque usted y yo vamos a tener que tomar decisiones. La vida del cristiano o la vida natural es una vida de tomar decisiones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos los días tomamos una decisión. Hoy tomamos la decisión de venir a la iglesia. Otros dijeron, tomamos la decisión de no ir a la iglesia, ¿sí o no? Nosotros tomamos la decisión de despertarnos temprano, tomamos la decisión de quedarnos 10 minutitos más, ¿viste? Esos 10 minutitos más son peligrosísimos. Entonces tiene que ver con nosotros. Y lo primero es que Dios nos está llamando a un mayor compromiso con Él. Que mi vida y tu vida adopte esta posición en este año 2025. Que puedas tener un mayor compromiso con el Señor. Y cuando hablo de compromiso no hablo solamente de venir a la iglesia, no. Te hablo de compromiso de tener una vida de comunión con el Espíritu Santo. Un compromiso de que tu vida esté llena de la presencia de parte del Señor. Ayer yo estaba, muy poco se ve, no sé cuánto lo vieron, pero ayer, no sé si fue ayer o anteayer, yo había puesto un pasaje bíblico sobre que Axa pide a su padre dice que Axa se casa con Otoniel, y Otoniel le dice a Axa, le susurra al oído y le dice, Axa, pedile a tu papá, nos regaló el terreno, pero en este terreno no hay agua, así que pedile a tu papá que nos mande un acueducto o que nos dé manantiales o que abra una represa. Y entonces dice que Axa fue a su padre y le dijo, papá, me regalaste un terreno, pero este terreno no fluye el agua. Y entonces el padre le dijo a Axa, no tan solo te voy a dar aguas de abajo, sino que te voy a dar aguas de arriba. Y esto es interesante, porque tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con aquellos que el Señor le ha entregado una porción y que tenemos la necesidad que el Señor nos siga mandando aguas de arriba y aguas de abajo. Hermanos, aquellos que tengan sed van a tener que tener un compromiso y se va a reflejar en la vida espiritual de cada uno de nosotros. El compromiso se va a reflejar de lo que yo haga por Él y para Él. Lo segundo, o lo veis, están dispuestos a pagar el precio. El Señor viene pronto. Yo le decía a alguien en estos días, digo, ¿cuántos años te quedan?
¿Cuántos años de vida te quedan? Yo empecé a sacar números, a mí no me queda mucho carretel en el hilo. No sé si serán 10 años, 20 años, pero ya la mayor parte de mi vida la pasé o no. ¿Sí o no? Viste que hay unos que dicen que toman una regla, dividen la mitad de los 50 y 50 para el otro lado. Y ya comenzó a achicarse del otro lado. ¿Sí o no? Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Y llegó el tiempo de que tengamos que pagar el precio, de estar comprometidos con Dios, comprometidos con Él, porque si Él viene a buscarnos, realmente nuestra vida tiene que estar allí, pagando ese precio. Darlo todo por Dios y su obra. La obra de Dios te necesita. Y no te estoy hablando de construir, ahora queremos hacer algunos arreglos en la casa del Señor. No te estoy hablando de eso, sino su obra. Anunciar el Evangelio, predicar a Cristo, compartir a Cristo. Por la gracia de Dios tenemos un púlpito. La otra vez me decía mi primo Villa Langostura, le hizo una promesa al Señor y le regaló al Señor una iglesia, tremenda iglesia, hermosa iglesia, no tiene pastor pero está hermosa. No hay pastor, es verdad. Él cumplió con lo que le dijo. Él le dijo, Señor, yo te voy a regalar Señor, yo te voy a hacer una iglesia, y Él la hizo, hermosa. Pero claro, como él vive en una ciudad de mucha riqueza y de mucho dinero, van muchos a parar allá para que sean bendecidos. Y él me acuerdo que me dijo un día, vos sabés, Gustavo, que un día hicimos un púlpito de esos de acrílico, dice, me salió una fortuna, pero yo quería lo mejor para Dios. Y dice, y un día vino un apóstol, de estos apóstoles de revelación, y dice que agarró el púlpito y lo tiró contra el piso, porque dice, se acabaron los púlpitos. ¿No? Y yo no vengo a decirte eso, sino que yo vengo a decirte que vos tenés tu púlpito personal, que donde vos te encontrás es ahí donde tenés la oportunidad de hablarles a otros de Jesús. Y mientras que estamos esperando la venida de Cristo, no podemos detenernos de hablarles a otros de Jesús. Porque si vos no hablás, dice la palabra que las rocas van a hablar por vos, y yo no quiero que las rocas salten por mí. Amén. Sino que, hermanos, es el tiempo de compartir, darlo todo por Dios y por su obra. Trabajar, servir. Tenemos un desafío para este 2025. Yo creo en la obra del Espíritu Santo, pero también creo que la iglesia debe movilizarse. La iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que hablarles a otros de Cristo. Porque está bueno decir, nosotros somos esa iglesia que somos tan felices, ¿sí o no? Cantamos, adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, nos sentimos hermosos, sentimos la presencia de parte de Dios. Pero qué de aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. ¿Amén? Avanzamos un poquito más. También estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. El libro de Efesios nos dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Algo interesante, me mandó un pastor amigo, no sé si llamarlo, cómo le llaman ahora los pibes ahora, si es un rino, no sé qué, y me dice, mirá lo que le preguntaron a la inteligencia artificial. Y dice, ¿qué? Dice que le preguntaron a la inteligencia artificial cómo se puede hacer para que los cristianos comiencen a perder la fe y la confianza en Dios. ¿Cómo hacer para que los cristianos comiencen a declinarse, comiencen a dejar el Evangelio? Y la inteligencia artificial dice que le hizo es primero poniendo división los unos con los otros. Interesante. Poniendo problemas los unos con los otros. La inteligencia artificial dice que el método que mejor utiliza Satanás para este tiempo es desanimar a la gente, desanimar a los cristianos, hacerles perder la fe. Ni que hubiese leído la inteligencia artificial la palabra de parte de Dios, ¿no?
Pero es interesante que son todos los paradigmas que se están manifestando en este tiempo sobre la iglesia de Jesucristo. Pastor, con quien hablo, se está filtrando esto sobre la iglesia. Divisiones, contienda, enojos, iras. Y Pablo tuvo que decirles, señores, yo teniendo que hablarles como espirituales, yo que tengo que hablarles como carnales, porque uno dice son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Cefa. Y la iglesia se encuentra en esta situación. Por eso, hermanos, tenemos que guardar y cuidar la unidad del Espíritu. No permita que el enemigo se filtre sobre su vida, sobre su hogar. No permita que el desánimo venga sobre su vida. Repréndalo en el nombre de Jesús. Y levántese con poder y con autoridad. Y sirva a Dios para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero también el Señor nos está hablando de una mayor santificación. Porque la venida que el Señor está preparando para la iglesia, viene a buscar una iglesia santa. Y esto no es un chiclén, ni es una forma que tenemos de decir, viene a buscar sin arrugas, sin mancha. No, no. El Señor viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Amén. Y tenemos que tener esta condición, tenemos que buscar santificación. Mi vida tiene que buscar más santidad, más búsqueda permanente de parte de Dios. El Señor nos está exhortando a que tenemos que buscar santidad de parte de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos avanzando y decimos que estamos en un tiempo, hermanos, de aceleración, pero también ciertamente de retribución. Juan capítulo 5, ¿no? Sí, del 1 al 18. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Este es un pasaje que nos recuerda que había un hombre que hacía 38 años, que estaba al costado de un lugar donde el ángel vez tras vez venía, removía las aguas, y él había estado 38 años. Venga conmigo un ratito, dice, y después de estas cosas había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, dice, escuche esto, yacía una ¿qué? Multitud. ¿Cuánto? Una multitud. Yo quiero que usted me acompañe, hermanos, al estanque de Betesda y usted vea ciertamente la cantidad de gente necesitada, enferma, la cantidad de gente marginada, la cantidad de gente que estaba ciega, paralíticos, quizás con lepra. La cantidad dice que había una multitud, la palabra describe multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Me llama la atención que este hombre que vivió 38 años sumergido en el dolor, en el fracaso, este hombre que vivió 38 años, algunos dicen que 38 años es casi una generación. Yo no dice la edad que este hombre tenía, pero yo creo que este hombre ya estaba, hermanos, no tenía más fuerza, este hombre ya no tenía más ganas. Porque vez tras vez, cada vez que alguien se iba a acercar al estanque, dice que alguien le ganaba de mano. ¡Qué frustración! ¡Qué frustración! ¿Sí o no? Pero también me enseña lo que este hombre siguió golpeando la puerta. Este hombre siguió yendo por 38 años. Este hombre esperó que ciertamente un día había esperanza en él, pero también frustración. Yo quiero ministrar a aquellos que quizás están como este hombre, quizás, no te digo 38 años, pero 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, esperando lo que Dios un día te prometió, esperando lo que un día Dios habló a tu corazón,
y ya parece que los años pasaron y no vas allá y no encontrás una respuesta. Señor, cada vez que yo veo que algo va a pasar, resulta que yo voy al otro día y no pasa nada.